Hoy nos trasladaremos a Tangamandapio. En este tutorial aprenderás paso a paso a crear al entrañable Jaimito el Cartero, uno de los personajes más queridos y divertidos de la vecindad del Chavo. Con su característico sombrero, su maletín y esa actitud tranquila que lo distingue. Te enseñaré cada detalle para que tu amigurumi quede lleno de nostalgia y ternura. Así que prepara todos tus materiales porque hoy tejemos a Jaimito y su espíritu relajado en crochet. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Amigurumis Castillo. Bueno, continuamos con la colección de la vecindad del Chavo del 8 y miren, ya estamos casi por terminar esta colección porque este es el penúltimo personaje, o sea, el número 11, ¿no? Son 12 personajes de la colección del Chavo del 8 y bueno, así nos ha quedado. Miren con todos estos detalles de colores. Bueno, yo los lentes los he hecho de este color, ¿no? Porque, y se le puede igual sacar igual que los demás personajes. Porque le miré que Jaimito el Cartero, pues él tiene lentes, sale a veces con lentes de diferentes colores. A veces son negros, a veces hasta transparentes, dorados. Entonces aquí pues es como ustedes elijan, ¿no? Realizar los lentecitos, ¿no? Y bueno, es el mismo procedimiento de los lentes que hicimos al señor Barriga y también a la Chilindrina. Así que ya pueden ir adelantando también esa parte porque es el mismo procedimiento, ¿no? El mismo tamaño, todo igual. Bueno, nos ha quedado así. Miren, le hemos hecho también su maletincito. Aquí le pegamos un poquito para que no se nos caiga, con su pañoleta que él siempre tiene, su traje, ¿no? Que viene con bolsillos, con reatas aquí, miren, en las dos partes. Su boina, que es muy característica, ¿no? De Jaimito el Cartero, miren, en la parte de atrás, así nos quedó, pues su cabello es bastante canosito, lo hemos hecho así de este color gris, claro. Y eso, bueno, los ojitos que hemos aquí utilizado son unos ojitos de 1 centímetro de diámetro. Y pues siempre necesitamos estos tipos de materiales que son un palito para ponerlo así. Miren este palito de acá, puede ser de pincho, puede ser palito, como les digo, redondo de pincho o alambre, como ustedes deseen, porque este palito va a ir en el cuerpo, en el cuello, porque el cuello es largo para que introduzca luego en la cabeza. Y bueno, más o menos necesitamos un tamaño algo así como de unos casi 10 centímetros tengan, ¿ya? Eso también necesitamos plástico para poner aquí en esta parte de aquí en la base de los piecitos. Puede ser el fondo de una tapa de plástico, de una tarrina, de lo que ustedes puedan reciclar, ¿no? Y si no le van a mojar, pues pueden hacerlo hasta de cartón grueso. Eso, ¿qué más necesitamos? Pues lo básico, que sería el relleno, las agujas laneras, separador de vueltas y este crochet de 1.75 para todo el proyecto, ¿no? Vamos a utilizar este número de crochet y los colores, bueno, que vamos a necesitar, pero antes de decirles los colores, no se olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita para que les llegue las notificaciones de los nuevos videos, las nuevas colecciones que vamos a sacar. Vamos a sacar nuevas colecciones como de Halloween también. Y bueno, que ya se avecina también la Navidad. También ya vamos a empezar a hacer algunos proyectos. Y también un video que está pendiente de enseñarles cómo hacer muchas cosas. Va a haber muchas sorpresas, ¿no? También ustedes síganme en las páginas de Instagram, Facebook y TikTok. Estamos como Amigurumis Castillo. Así que síganos ahí en esas páginas también. Nos ayudan muchísimo siguiéndonos, mirando nuestros videos y bueno, vamos a continuar diciendo la lista de colores de materiales que necesitamos y bueno, vamos a necesitar color negro para sus zapatos, también puede ser café oscuro, ¿no? Lo pueden hacer café oscuro o negro. Gris para todo su traje, ¿no? Y para la boina, que es el mismo gris. También utilizamos aquí un azul marino. También puede ser negro aquí, no hay problema. Un cafecito, que sería este color que lo hice para su bolsito. Puede ser aquí negro también, lo pueden hacer, o gris oscuro, como ustedes deseen. Esta pañoletita que hicimos aquí, la hicimos azul rey. Necesitamos blanco, que sería para la parte de adentro de su cuerpo, y la camisa, ¿no? Eso sería, ¿qué más colores? Y gris claro, este gris claro para su cabello, ¿no? Que es el mismo que le hicimos aquí, el bigote.
Rubor para sus mejillas, pues hilos de bordar necesitamos color negro para hacerle aquí este detalle de los ojos. Y el blanco, pues la luz de sus ojos es el mismo de la camisa. Esos serían en cuanto a los colores que necesitamos para nuestro Jaimito el cartero. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar realizando el cuerpo. Y bueno, vamos a iniciar realizando los bracitos primero. Vamos a hacer dos exactamente iguales. Entonces les voy a replicar cómo vamos a hacer este bracito. Y vamos a iniciar con el estambre de color piel, ¿no? Y vamos a realizar lo siguiente. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿no? Entonces aquí voy a hacer mi anillo mágico y voy a hacer 1 y 6 puntos. Bueno, vamos a cerrar nuestro anillo mágico así de esta manera. Y ahora lo siguiente que vamos a realizar es esto. Vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Y hago 1, 2. Si desean pueden poner ya el separador de vueltas. Yo en piezas pequeñas no le suelo poner, pero hay que tener mucho cuidado de no saltarnos ningún punto si vamos a realizar esta pieza pequeña sin marcador. Ya, ahorita hice 2 puntos bajos y un aumento. Voy a repetir lo mismo. 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento de puntos bajos, ¿no? Miren, y ahí ya tendríamos 8 puntos porque en total hicimos 2 aumentos en esa vuelta. Ahora sí, aquí tenemos 8 puntos, entonces vamos a tejer un punto en cada punto, una vuelta de altura. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mi vuelta de altura, mis 8 puntos. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2 y una disminución. Continuamos. Un punto bajo, 2 puntos bajos y una disminución. Listo. Ahora aquí me quedo sin terminar de hacer la disminución y voy a cambiar al estambre de color blanco, ¿no? Entonces aquí voy a terminar de hacer ese punto con este estambre blanco y voy a hacer 2 nuditos aquí con estas 2 colitas de cada color de estambre, ¿no? Y bueno, esto lo voy a meter aquí adentro. Estas colitas, para que no me estorben, pues las voy a meter adentro de aquí de la manito. Y de paso me sirven como relleno. Bueno, el brazo en sí no va relleno, pero le podemos meter aquí para que la manito nos quede así, ¿no? Listo. Entonces, aquí ahora vamos a hacer. Aquí ya tenemos 6 puntos, ¿no es cierto? Ahora vamos a tejer estos 6 puntos bajos. 1 y 6. Ahora vamos a hacer una vuelta de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 8 puntos. Ahora la siguiente vuelta que vamos a hacer es un aumento y vamos a tejer normalmente estos 7 puntos bajos. 1, 6 y 7. Listo, ya terminamos de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 9 puntos. Ahora vamos a hacer 8 vueltas de altura de estos 9 puntos. Y listo, miren, aquí ya terminamos de hacer el bracito, así que vamos a cortar la hebra porque no necesitamos dejar hebra en ningún bracito porque esto va luego tejido con el cuerpo. Miren, aquí estarían ya los 2 bracitos que vamos a hacer. Ahora vamos a empezar a hacer el cuerpo y para ello vamos a iniciar con las piernitas. Miren, vamos a hacer estas piernitas y pues aquí utilizamos el color, yo aquí lo utilicé café oscuro. Si ustedes desean negro, igual pueden utilizar negro. Así que vamos a iniciar con este tono. Bueno, vamos a iniciar y vamos a realizar 4 cadenitas, ¿no? Vamos a empezar realizando 4 cadenitas. Vamos a hacerlo así.
1, 2, 3 y 4. En la segunda cadena, contando desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Este realmente es el mismo proceso que hacemos en casi la mayoría de los zapatitos de nuestra colección. Vamos a poner el separador en el primer punto del aumento que hicimos. Vamos en la siguiente cadena a hacer un punto bajo y en la última cadena vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Ahora sí, aquí se me zafó. Vamos a tejer al contrario y vamos a aprovechar para ir perdiendo esta hebrita, ¿ya? En el siguiente vamos a hacer un punto bajo. Y en el último vamos a hacer un aumento de puntos bajos, ¿no? Así miren, de esta manera. Ahora vamos a ir a la próxima vueltita y vamos a iniciar realizando un aumento de puntos bajos, ¿no? Entonces aquí hago el primer punto del aumento, el segundo punto del aumento y ponemos el separador en el primer punto que hicimos del aumento. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer otro aumento de puntos bajos. En el siguiente punto un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos. En el siguiente punto otro aumento de puntos bajos y continuamos perdiendo estas hebritas. En total ahorita ya vamos haciendo 2 aumentos seguidos. Ahora vamos a hacer un tercer aumento seguidito, ¿no? Así miren, de esta manera. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo y en el último punto haremos un aumento de puntos bajos. Y pues aquí en este punto ya vamos a cortar estas hebritas de aquí, ¿no? Vamos a cortar. Listo. Ahora continuamos y vamos a hacer en la siguiente vuelta un punto bajo. Ponemos el separador. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos en el siguiente punto. Un aumento de puntos bajos. Y repetimos un punto bajo y un aumento. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a repetir un punto bajo y un aumento 3 veces. Aquí ya hicimos la primera. Vamos a la segunda. Y finalmente vamos a hacer una tercera vez, un punto bajo y un aumento. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo y en los últimos 2 puntos que nos sobran vamos a hacer un punto bajo y un aumento de puntos bajos. Listo, ya. Ahorita vamos a hacer una pausa, ¿no? Y bueno, vamos a dibujar, como yo les dije, el contorno de esta pieza. Le vamos a dibujar en un pedazo de cartón, de plástico, de lo que ustedes tengan. Al alcance pueden reciclar y le dibujan alrededor y luego le van a recortar para que quede así este pedazo, ¿no? De forma de eso. Y vamos a reservar esta pieza porque todavía no la vamos a pegar. Vamos a hacer primerito, aquí tenemos ya 20 puntos y vamos a hacer una vuelta de altura de estos 20 puntos, pero solo tomando la cadena de atrás, o sea, en blow. Entonces nos vamos haciendo 20 puntos bajos en la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé aquí de hacer esa vuelta. Entonces aquí vamos a hacer una pausa y ahora sí vamos a pegar la piecita que les dije de plástico que acabaron de recortar y la vamos a pegar aquí con silicona. Listo, miren, aquí yo ya le pegué esta piecita de aquí. Ahora, recuerden que tenemos 20 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de estos 20 puntos cogiendo el punto completo. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 3 vueltas de altura. Ahora voy a tejer puntos, los puntos que sean necesarios hasta yo ubicarme aquí en la parte, en la mitad de atrás, en el taloncito, ¿no? Entonces voy a tejer los puntos que sean necesarios porque vamos a hacer un nuevo inicio aquí de vuelta. Entonces miren, yo voy a tejer aquí,
Miren, aquí ya está en la mitad. Entonces lo que voy a hacer es poner ahí en el último punto que hice, el separador aquí va a ser mi nuevo inicio. Entonces voy a hacer 7 puntos. Como ya hice uno, voy 2 y 7. Ahora voy a tejer 3 disminuciones seguidas. Una, vamos 2 y vamos 3 disminuciones seguidas y finalmente me voy a ir tejiendo estos 7 puntos bajos, 1 y 7. Listo. Ahora sí, continuamos con la siguiente vueltita y vamos a hacer 6 puntitos bajos, ¿no? Ponemos el separador. Entonces hicimos 1 y 6 y vamos a realizar 3 disminuciones seguidas. 1, 2 y 3 y finalmente vamos a tejer estos 5 puntos bajos, ¿no? 1 y 5 y el quinto punto no lo termino de hacer, voy a cortar la hebra porque voy a hacer un cambio de color y voy a añadir el color gris que va a ser para todo el traje, ¿no? Porque ahorita ya vamos a hacer la piernita. Entonces vamos a terminar de hacer este punto con el color gris y finalmente vamos aquí a amarrar este par de hebritas para que luego no se nos vaya a zafar la nueva unión de color, ¿no? Entonces hacemos 2 nuditos y pues estas hebritas las vamos a meter aquí adentro del tejido, ¿no? Para que no nos vaya a estorbar. Le metemos aquí adentro y ya está. Listo, ¿no? Ahora vamos a empezar a tejer con este color gris, ¿ya? Y lo siguiente que nosotros vamos a hacer es, vamos a hacer una vuelta, pero solo tomando la cadena de adelante, ¿no? O sea, en flow. Tomo solo la cadena de adelante, así, y me voy haciendo 14 puntos deslizados, miren. Y voy a hacer flojita esta vuelta para que la siguiente vuelta no se me torne difícil. Y me voy haciendo en la cadena de adelante 14 puntos deslizados. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora la siguiente vuelta que vamos a hacer es tomando la cadena de atrás y nos vamos a ir tejiendo 6 puntos bajos y un aumento. Entonces voy a hacer el primer punto, voy a poner el separador y voy tejiendo 6 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta, pero solo tomando la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí ya tendríamos 16 puntos. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ahora sí cogemos el punto completo. Listo, aquí ya terminamos de hacer esa vuelta y hasta ahí ya tendríamos 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos 18 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura. No, recuerden que tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer un aumento de punto bajo. Aquí vamos a hacer un aumentito. Ponemos nuestro marcador. Y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto, o sea, en total aquí hicimos primero un aumento, ahora hacemos 17 puntos hasta llegar al marcador. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 17 puntos y al inicio hice un aumento. Entonces ahí tendríamos ya 19 puntos porque aumentamos un punto. Vamos a hacer 4 vueltas de altura de estos 19 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 4 vueltas de altura. Voy a quitar el marcador. Entonces lo que voy a hacer es tejer puntos, los puntos que sean necesarios hasta llegar aquí. Miren, cogemos derecho la pierna así, ¿no? Está al frente, miren, ¿no? Entonces de aquí vamos a aplastarle así para sacar esta mitad del lado de la pierna, ¿no? Entonces vamos a tejer puntos hasta llegar aquí. Justo hasta aquí, la mitacita, vamos a irnos tejiendo los puntos que sean necesarios. Listo, miren, ya tejí hasta llegar aquí, ¿no? Le aplastamos así la pierna para poder sacar la mitad. Entonces,
Una vez que ya está esos puntos tejidos lo suficientes, vamos a hacer esto para poder ponerle el inicio de vuelta. Vamos a contar el último puntito que hicimos desde el último, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y donde esté el 6, ahí le vamos a poner el marcador para que simule como que hubiésemos hecho 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos, ¿no? Entonces sería que hicimos 6 puntos de la primera vuelta. Ahora vamos a levantar 2 cadenas, 1 y 2 cadenas. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para sacar el interior de la otra pierna. Ponemos las 2 piernas así, aplastamos, miren, nos tocaría aplastar así para poder irnos acá. Entonces yo me voy a unir con este puntito de aquí, miren, de la pierna. Recuerden que la pierna tenemos 19 puntos. Entonces nos vamos a ir tejiendo estos 19 puntos de esta segunda pierna. Y aprovechamos el tejido para ir perdiendo esta colita que nos quedó al hacer esta pieza, ¿no? Entonces nos vamos a ir tejiendo estos 19 puntos. Listo, miren, acabé de tejer mis 19 puntos y aquí me encuentro con las cadenitas que hicimos. Entonces, miren, voy a tejer un punto en cada cadena, o sea, 2 puntos porque hicimos 2 cadenas, ¿no? 1 y aquí está el segundo punto, 2. Ahora me voy a ir tejiendo los puntitos de esta otra pierna de la primera que hicimos y aquí en total me deben salir 16 puntos. No, perdón, 10 puntos, ¿no? Porque al inicio recuerden que hicimos 6 puntos y como la pierna tiene 19 puntos, entonces tendremos que hacer 13 puntos, perdón, 13 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 13 puntos y ahora iniciamos la nueva vuelta. Entonces vamos a tejer primero estos 6 puntitos que hicimos al inicio. Nos vamos a ir tejiendo 6 puntitos, ¿no? 1 y 6. Ahora nos encontramos con el otro lado de las cadenitas que hicimos y vamos a tejer ahí 2 puntitos en esas cadenitas del otro lado. 1 y 2, miren. Y finalmente nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar al marcador, ¿no? Todos estos puntitos de acá. En total nos debe aquí salir 34 puntos, ¿no? 34 puntitos nos debe salir desde aquí hasta llegar al final. Listo, miren, aquí ya hemos realizado nuestros puntitos, ¿no? Que nos faltaban tejer. Y aquí están unidas, miren las piernas, ya totalmente unidas, ¿no? Ahora vamos a hacer aquí, pues ya haciendo todos estos puntos tenemos en total 42, porque teníamos 19 y 19, son 38, más 2 de aquí, 2 de acá, son 42 puntos. Ahora vamos a hacer 7 vueltas de altura de estos 42 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 7 filas de altura, mis 7 vueltas. No se olviden de ir rellenando, ¿no? Ahora vamos a hacer un cambio de color y vamos a cambiar al color blanco, ¿no? Entonces, el último puntito, miren que terminamos de hacer, pues aquí lo vamos a medio azafar para que nos quede a medio hacer básicamente, ¿no? Y vamos a cortar aquí la hebra del gris y vamos a añadir el estambre de color blanco. Pues terminamos de hacer esta vuelta con el estambre de color blanco y vamos a amarrar estas hebritas, ¿ya? Así, miren, de esta manera. Listo. Listo, calisto. Listo. Ahora sí, vamos a continuar realizando vueltas de altura y nos vamos a ir tejiendo nuevamente estos 42 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer en color blanco, vamos a ir cogiendo aquí el punto completo, así, y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto y vamos a hacer 6 vueltas de altura de estos 42 puntos. Listo, miren, ya tejí todas mis 6 vueltas de altura en blanco. Ahora lo que vamos a hacer es como hacemos en las piernitas. Miren, esta así, no, esta es la espalda. Vamos a unirle así en la mitad y vamos a tejer los puntos que sean necesarios hasta llegar aquí. Miren, en la mitad, ¿no? Esta es la espalda. Vamos a tejer todos estos puntos hasta llegar aquí.
Listo, miren, ya llegué hasta aquí, ¿no? Cuando ustedes hayan llegado justo, miren, doblando así hasta la mitad y lleguen aquí, justo aquí, lo que van a hacer es esto. Lo siguiente, vamos a zafar 2 puntos, 1 y 2, ¿ya? Entonces, al zafar esos 2 puntos, vamos a contar 9 puntos desde este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y le vamos a poner aquí el marcador, ¿no? Y es como que hubiésemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿ya? Es como que hubiésemos hecho 9 puntos y empezamos la vuelta. Entonces, al momento de hacer eso, ya tomamos el brazo, ¿no? Siempre donde terminamos y esta hebrita queda para atrás, va a quedar así. Entonces, recuerden que los bracitos tienen 9 puntos, ¿no? Entonces, vamos a coger 5 puntos del brazo, vamos a coger 5 puntos de la parte de aquí, ¿no? Para ir tejiendo junto con el cuerpo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger 2 puntitos, primero el puntito de acá atrás, quiero decir de adentro hacia afuera, miren, y luego el punto del cuerpo y sacamos un solo punto, ¿no? Uno, cogemos un punto del brazo, sí, un punto del brazo y un punto del cuerpo y sería 2. Vamos, un punto del brazo, un punto del cuerpo y sería 3, ¿no? Un punto del brazo y un punto del cuerpo y sería 4. Un punto del brazo y un punto del cuerpo y serían 5 puntos, miren, ¿no? Entonces justo nos quedarían los 5 puntos a este extremo, ¿ya? Ahora nos vamos a ir tejiendo puntos solamente en el cuerpo y vamos a ir tejiendo 16 puntos, solo 16. Listo, miren, ya tejí 16 puntos. Ahora voy a hacer el mismo proceso que hice con este brazo, voy a hacer con el otro, ¿no? Entonces vamos a tomar 5 puntitos, ¿no? Entonces me voy tomando así, un punto del brazo, un punto del cuerpo, sería 1, 2, vamos acá, me tocaría 3, voy a poner esta hebrita para acá, 3, vamos 4 y 5, ¿no? Ya tejimos 5 puntitos de lo que sería el cuerpo. Ahora finalmente vamos tejiendo estos 7 puntos del cuerpo. Listo, miren, ya hemos hecho el primer paso para unir, miren, los bracitos, ¿no? Ahora nos vamos a ir tejiendo nuevamente acá estos 9 puntos. Vamos a tejer los 9 puntos del cuerpo. Listo, miren, ya tejí 9 del cuerpo, entonces vamos a tejer ahora solo los puntos del brazo, ya no con el cuerpo, no, solo el brazo. El brazo tiene 9 puntos. Si tejimos 5, nos faltarían 4 puntos de acá a tejer. Entonces me voy a tejer solo los puntos del brazo. 1, 2, 3 y 4. Solo tejí los puntos del brazo. Ahora me voy a ir tejiendo estos 16 puntos de acá del cuerpo. Listo, miren, ya tejí mis 16 puntos y de igual forma me voy a tejer solo los 4 puntitos del otro brazo. 1, 2, 3 y 4. Y finalmente me voy a ir tejiendo estos 7 puntitos que serían del cuerpo. Listo, miren, entonces aquí ya tendríamos 40 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de estos 40 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta de 40 puntos. Ahora sí vamos a rellenar. Listo, miren, aquí ya le rellené más o menos. Recuerden siempre dejar un huequito en el centro. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ahora la siguiente vuelta que vamos a empezar ya son las vueltas de disminuciones. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya acabé de hacer esa vuelta y hasta ahí ya tendríamos 30 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya acabé de hacer esa vuelta, ya se está cerrando. Conforme ustedes vayan cerrando, van rellenando, ¿no? Alrededor, como que
siempre aquí le hacen así con el dedito y que le dejen un huequito y van rellenando aquí alrededor. Es para que luego entre fácilmente el cuello, como es el palito que le vamos a poner ya para el cuellito. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora en esta vuelta vamos a hacer trabajando solo en la cadena de atrás, o sea en blow. Vamos a hacer 3 disminuciones, 2 puntos bajos, 3 disminuciones y 2 puntos bajos. Y luego nos cambiamos ya al color piel. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y me cambié a color piel como les dije. ¿No? Recuerden que la vuelta anterior hicimos en blow para que nos queden estas cadenitas y luego poder hacer ahí el cuello, ¿no? Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 8 puntos. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de altura de estos 8 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 6 vueltas de altura de 8 puntos. Ahora sí, necesitamos el palito, alambre, lo que quieran ponerle aquí. Entonces le vamos a meter aquí en el cuellito, así miren. Y hasta donde tope, porque como hicimos un huequito, recuerden, por eso es bueno hacerle el huequito para que simplemente topa ahí y ya está. Miren, el palito está hasta acá. Ahora vamos a cortar el exceso. Listo, miren, así ya nos quedó puesto. Entonces aquí vamos a hacer 4 disminuciones. Listo, miren, aquí ya cerramos. Y bueno, ahora vamos a hacer el cuellito de la camisa. Vamos a poner el cuello hacia nosotros y vamos a empezar a trabajar en estas hebritas. Recuerden que nos quedaron estas hebritas y tenemos 16 hebritas, ¿no? Entonces vamos a ubicar las 2 hebritas del centro, 1 y 2, miren. Entonces vamos a empezar acá en la hebrita del lado de acá izquierdo. Así vamos a engancharnos y vamos aquí a hacer esto. Vamos a hacer una cadenita. ¿No? Vamos a hacer una cadena así y ahí mismo donde hicimos la cadenita, déjenme sostenerle bien acá la hebra para que no se me jale, donde hicimos la cadena vamos a hacer un punto, donde cogimos la cadena vamos a hacer un punto bajo, ¿no? Entonces nos vamos a ir haciendo este patrón, un punto bajo y en la siguiente cadenita vamos a hacer un aumento. Miren, un aumento de puntos bajos, ¿no? Entonces vamos a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento hasta llegar acá a la otra cadenita que estaba igual centrada. En total tenemos que repetir este patrón 8 veces porque tenemos 16 puntos. Entonces vamos a hacer un punto bajo y un aumento 8 veces. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vueltita. Entonces lo que vamos a hacer es levantar una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a hacer 5 medios puntos altos, ¿no? Entonces el medio punto alto es tomando la lazada, ¿no? Entonces nos introducimos aquí en el primer punto y tejo, saco los 3. Voy a hacer 5 de estos. Cojo lazada, me introduzco, miren, quedo con 3, cojo lazada y tejo los 3. Entonces vamos a hacer 5 de estos medios puntos, solo 5. Listo, miren, ya hice mis 5 medios puntos altos. Ahora me voy a ir tejiendo solo 14 puntos bajos. Listo, miren, ya hice 14 puntos bajos y ahora en estos 5 últimos puntos que me quedan voy a volver a repetir 5 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer estos 5 medios puntos altos. Voy a levantar cadena y me voy a ir tejiendo, giro el tejido y voy a ir tejiendo punto sobre punto. Voy a hacer ahora solo puntos bajos y me voy tejiendo estos 24 puntos bajos. Y listo, miren, ya tejí los 24 puntos. Ahora sí vamos a cortar la hebra. Vamos a cortar y vamos a esconder esta hebrita atrás del cuello, ¿no? Entonces le zafamos y con la aguja le pasamos por aquí, por las hebritas para esconder esa hebra. Y listo, miren, así ya nos quedaría. Básicamente tenemos ya la base del cuerpo. Entonces vamos a dejar a un ladito este cuerpito y vamos a hacer ahora la chaqueta y vamos a utilizar este mismo color de estambre gris, ¿no? Ahora, como les decía, vamos a hacer la chaqueta y vamos a levantar 17 cadenitas, ¿no? 1, 2 y 17.
Entonces, empezando desde la segunda cadena, contando desde el ganchillo, porque la primera no se teje, desde la segunda voy haciendo puntos bajos en todas estas cadenas. En total me deben salir 16 puntos bajos y voy a hacer estos puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 16 puntos. Ahora lo que voy a hacer es filas de altura. Cada vez que yo gire el tejido para hacer una nueva fila, voy a levantar una cadena y voy a girar. Ya, ahorita ya tengo hecho una fila, ¿no es cierto? Aparte de esta fila voy a hacer 9 filas más de altura, ¿no? 9 filas. Con esta serían 10. Entonces vamos a hacer esas 9 filas de altura de 16 puntos bajos. Recuerden que al momento de girar levantan una cadena. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 9 filas de altura. Con la que hicimos al inicio serían 10, ¿no? Entonces vamos a levantar una cadena. Vamos a girar el tejido, vamos a hacer 2 puntos, ¿no? 1 y 2 puntos. Ahora vamos a levantar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me voy a saltar 6 puntos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el séptimo me pincho y voy a hacer aquí 8 puntos bajos. 1 y 8. Voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y voy a volver a tejer estos 8 puntos. 1 y 8. Ahora voy a tejer un punto en cada cadenita. Recuerden que hicimos 6 cadenas, entonces me deben salir aquí 6 puntitos, ¿no? Entonces voy cogiendo así. 1, 5, 5, aquí está la cadenita. 6 y tejo estos 2 puntos que hice al inicio, 1 y 2 puntos. Miren, así de esta manera. Y aquí seguimos conservando los 16 puntos. Ahora voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y lo que voy a hacer es otra vez filas de altura. Y voy a hacer 18 filas de altura, ¿no? De estos 16 puntos. No se olviden que al momento siempre de girar, levantan una cadena. Listo, miren, ya tejí mis 18 filas de altura. Y vamos a hacer este mismo procedimiento que hicimos acá. Vamos a levantar una cadena. No, vamos a girar el tejido y vamos a tejer 2 puntos. 1 y 2. Recuerden que debe quedarles justo aquí donde inicia el huequito de la manga, no acá abajo, ¿no? Porque si no, no les coinciden las mangas. Miren, aquí que hicimos 2 puntos, acá también 2 puntos, ¿no? Bueno, ahora vamos a levantar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos vamos a saltar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo me pincho y me voy tejiendo estos 8 puntos bajos. 1 y 8. Voy a levantar una cadena, girar el tejido, voy a tejer los 8 puntos. 1 y 8, ¿no? Ahora me voy a tejer 6 puntitos, o sea, un puntito en cada cadenita de acá. Entonces vamos, 1 y 6. Ahora tejemos los 2 puntitos que hicimos al inicio. 1 y 2. Miren, así de esta manera. Voy a levantar una cadenita. Y vamos a hacer 10 filas de altura de estos 16 puntos bajos. 10 filas de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 10 filas de altura. Entonces nos debe terminar aquí, ¿no? No acá debemos terminar, sino en este espacio donde empieza el cuello, ¿no? Entonces vamos a ir tejiendo puntos bajos aquí, en estas partes, en los finales de cada vuelta, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nosotros vamos a ir tejiendo puntos bajos aquí, miren, en la mitad, en la unión, aquí en la mitad, en la unión, así. Entonces en total aquí debo yo tejer, aquí 40 puntos bajos y el último puntito le voy a hacer aquí un aumento. Entonces me voy a ir tejiendo así, miren, como yo les dije, ¿no? Aquí, luego aquí en la unión, miren, aquí en la mitad,
y luego aquí en esta unión y así sucesivamente. Listo, miren, aquí ya hice hasta aquí, son 40 puntos, ¿no? 40 puntos. Entonces, miren, aquí en este último puntito de aquí le vamos a hacer un aumento de puntos bajos, así de esta manera, miren, ¿no? Ahora vamos a empezar a hacer aquí, ¿no? Vamos a empezar a hacer este lado de acá. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, nos tocaría hacer un aumento, vamos a hacer un aumento de puntos altos, ¿no? Vamos a levantar entonces una cadenita, vamos a coger la lazada y en este puntito de aquí, en el que sigue de este lado de acá, vamos a hacer un aumento de puntos altos, miren. Ya hice un punto alto y ahí mismo voy a hacer otro punto alto para que se me forme un aumento de punto alto. Miren, así de esta manera. Ahora voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 3 puntos altos, ¿no? Ahora voy a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer 8 puntos bajos. 1 y 8. Y en este último que inicia ya el lado de acá, aquí vamos a hacer un aumento. Un aumento de puntos bajos. Y aprovechamos para esconder esta hebrita de aquí, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer igual que acá, ¿no? Hacer los puntos, coger aquí en la mitad, en la unión y así. Entonces de igual forma me deben salir 40 puntos. Listo, miren, ya hice 40 puntos. Entonces aquí en este último punto voy a hacer un aumento de puntos bajos. Así de esta manera. Y ahora vamos a iniciar con la parte de acá. Vamos a hacer 8 puntos bajos. Vamos a coger el primer puntito de este lado de acá. 1 y 8. Ahora voy a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 2 y 3. 3 puntos altos, miren. Ahora voy a hacer un aumento de puntos altos. Un aumento de puntos altos aquí. Así, miren, de esta manera. Aquí ya hice un aumento. A ver, déjenme ver. Sí. Cogí mal. Voy a hacer el otro puntito ahí mismo, en ese mismo punto, para hacer el aumento. Miren así. Y termino aquí en la esquina haciendo un puntito deslizado. Miren así. Voy a hacer un punto deslizado para que me quede así. ¿Ya? Entonces ahora otra vez estoy en la parte superior de la chaqueta, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren. Entonces aquí ya terminamos de hacer el aumento de puntos altos, ¿no es cierto? Ahora en el punto que está ya de la parte de acá vamos a hacer un aumento de puntos bajos, así. Ahora voy a tejer 5 puntos, 1 y 5. Ahora me voy a ir haciendo 15 disminuciones seguidas, ¿no? Entonces voy a hacer así, de esta manera. 15 disminuciones invisibles. Hago una y así me voy tejiendo solo 15 disminuciones. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 15 disminuciones. Ahora voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 5. Voy a hacer un aumento de puntos bajos y un punto deslizado, ¿no? Y aquí terminaríamos ya de hacer esta parte. Vamos a cortar la hebra, no necesitamos dejar hebra larga. Y pues esta hebrita la vamos a ensartar la aguja. Entonces miren, ya está ensartada la aguja.
nos saltamos este punto de aquí y vamos al siguiente, vamos a hacer un punto falso. Miren así. Y nos metemos por donde el punto, donde sale la hebra, en medio de ese punto. Jalamos así y ya se nos forma ahí, miren, un puntito falso. Entonces esta hebra la vamos a perder aquí detrás del tejido con la aguja. Listo, miren, así ya nos queda esta parte, ¿no? Entonces aquí, bueno, esta partecita de aquí luego le vamos a pegar o a coser para que se nos vea así como la parte de la chaqueta de adelante, ¿no? Algo así. Bueno, después le damos forma. Acá en las mangas vamos a hacer las manguitas, entonces vamos a insertarnos de nuevo aquí en la parte de abajo de la axila de la manga. Vamos a tomar así ese puntito y vamos a insertar así, ¿no? Entonces vamos aquí a irnos tejiendo, serían 15 puntos, vamos a sacar 15 puntitos, ¿no? Entonces nos vamos a ir tejiendo cada puntito, entonces nos tocaría aquí, miren aquí se ve clarito los puntitos, ¿no? Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, vamos 8, 8, 8, vamos 9, vamos 10, y aquí ya le cortemos la hebrita que estamos perdiendo. Vamos 10, ¿no? 10. Vamos aquí 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14 y 15. Miren, sacamos 15 puntitos, ¿no? Entonces ahora sí ya nos unimos al primer puntito que hicimos, que está aquí, y nos vamos a ir tejiendo vueltas de altura. Aquí tenemos 15 puntos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, como les digo, son vueltas de alturas y vamos a hacer 8 vueltas de altura. Bueno, con esta que está aquí serían 8. En total serían 7 ahorita, porque como ya hicimos una, vamos a levantar 7 vueltas de 15 puntos bajos. Listo, miren aquí ya hice las 7 filas de altura con la que hicimos al inicio, son 8, ¿no? Bueno, entonces aquí por último vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 6 puntos. Aquí vamos a hacer una disminución. Ahora vamos a tejer 5 puntos. 1, 5 y finalmente hacemos una disminución. Miren, así. Y aquí nos quedarían ya 13 puntos. Ahora vamos a cortar la hebra y vamos a hacer aquí un punto falso, tal como hicimos cuando terminamos la chaqueta, ¿no? Y bueno, vamos a hacer ese punto falso, escondemos la hebra y vamos a hacer exactamente lo que hicimos aquí, vamos a hacer en la otra manga. Iniciamos desde aquí, tomamos 15 puntos y levantamos las vueltas. Y al final hacemos esta vueltita con disminución. Y listo, miren, así ya nos quedó las dos manguitas y nos queda perfectamente la chaquetita puesta. Todavía nos falta hacerle unos pequeños detalles todavía, ¿no? Pero vamos a meterle los bracitos así y el otro bracito va acá. Así, de esta manera, ¿ya? Entonces la idea es que el cuello va encima de la chaqueta, le alzamos el cuello y la chaqueta va a debajo, miren, así a debajo. Entonces miren, ahí ya
podemos sentar el cuello encima de la chaqueta, ¿no? Si les queda un poquito así levantado, le damos unas puntaditas o le pegamos, luego le arreglamos esto, ¿ya? Pero primero quiero que se concentren en esto. Bueno, esto le vamos de igual forma a pegar y esto va cosido. Esta parte de aquí va cosida, ¿no? Así hasta aquí más o menos, y esto va abierto, así, ¿no? Entonces vamos a... Bueno, antes de coserle vamos a hacer unas 2 piecitas más que necesitamos hacer de la chaqueta, ¿ya? Vamos a dejarla a un ladito y vamos a simular las cositas aquí de los bolsillitos, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta es muy cortita, esta piecita, muy chiquita. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, ¿no? Y aquí, pues bueno, si ustedes van a coser, dejen hebra larga. Yo le voy a pegar, entonces no necesito dejar hebra larga. Cortamos estas hebras. Si ustedes van a pegar, pues esconden las 2 hebritas. Miren, esta es la parte derecha y acá atrás le esconden con la aguja. Van a hacer 2 de estas. Y miren, así nos quedarían las 2 piecitas, ¿no? Como bolsillitos, ¿no? Entonces esto lo vamos a dejar a un lado. Ahora vamos a hacer otra piecita, que realmente son solo cadenas, ¿no? Vamos a hacer así. Vamos a hacer solo 6 cadenas, nada más, ¿no? Dejamos aquí una hebrita así y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cortamos la hebra. Igual dejamos el mismo tamaño de acá, como unos 5 centímetros casi. Entonces jalamos así y vamos a hacer igual de estas 2, ¿no? Yo ya le hice aquí la otra, miren, ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a tomar la chaqueta, ¿no? Y aquí encima, donde empieza el hombro, vamos a poner estas cositas como simular unas reatas, ¿no? Entonces, aquí vamos a pincharnos así con vamos a meterle aquí el crochet, ¿no? Y vamos a meter una hebrita, así, miren, que quede derechas las hebritas y el otro lado le vamos a meter aquí, miren, así derechito en la parte superior la otra hebra y le pasamos hacia el otro lado, hacia el lado revés básicamente, miren, ¿no? Entonces vamos a poner derecha la cadenita así y acá también y le vamos a meter, le vamos a jalar, mejor dicho, un poquito la hebra para que nos quede solo así, miren, ¿no? Que nos quede así encima. Entonces ya cuando fijamos esa parte de ahí, acá atrás vamos a hacerle un par de nuditos para que no se nos zafe. Así, miren. Entonces vamos a hacer aquí un par de nuditos, 1 y 2. Y el exceso le vamos a cortar. Igual no acá atrás, como queda debajo, no se va a ver este nudo, ¿no? Entonces la idea es que acá arriba nos quede así, miren, ¿no? Nos quede así, como una correíta. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado, ponerle la otra. Listo, miren, entonces así nos quedaría, ¿no? Pues esas cositas acá. Miren, aquí yo ya le coloqué así la chaquetita, le puse de nuevo, así nos quedaron las cositas, miren, debajo de aquí. Aquí le pegué un poquito para que no se alce el cuello y se quede bien firme. Entonces primero vamos a ubicar así para poder coser, ¿ya? Entonces ustedes le van a doblar así las puntitas, ¿no? Le van a doblar. Y aquí le van a pegar o le van a coser estas 2 partecitas así, ¿no? Entonces vamos aquí, yo voy a pegarle. Miren, aquí yo ya le pegué así, ¿no? Entonces esto va a quedarles así, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, déjenme ponerle aquí. Miren, aquí le puse un separador solo como para que quede aquí así unido y saber que aquí vamos a coser, miren. Solo para indicarles que toda esta parte de aquí ustedes van a coser, ¿ya? Entonces, para también fijarle la parte de acá del cuellito, pues vamos a ponerle un poquito aquí de silicona y pegarle así y acá también, ¿ya? Lo que nos haga falta.
Miren, así nos estaría quedando ya la parte de aquí, ¿no? Nos falta todavía hacer una piecita, pero ya la hacemos luego. Ahorita lo que vamos a hacer también es pegar de una vez estas cositas de aquí que hicimos, ¿se acuerdan? Y las vamos a pegar aquí, como simular la bragueta del bolsillo, la tapita, mejor dicho, del bolsillo, y las vamos a pegar aquí, ¿ya? Vamos a poner un poquito de silicona. Miren aquí. No es que es un sitio exactito, ¿no? Pero ustedes ahí más o menos le calculan cómo va a ir, ¿no? Entonces le ponemos una ahí y la otra del otro lado. Y la otra acá, miren, así. Más o menos le ven la distancia que le pusieron la otra y le ponen y le pegan aquí la otra. Así. Ahora lo que vamos a hacer es coser esta parte de aquí. Vamos a ir cosiendo hasta acá. Vamos a ensartar el estambre de color gris. Entonces vamos a coser, vamos a sacar esto de esta manera, miren. Vamos a tomar las dos piezas así y las vamos a poner igualitas, ¿no? Ya. Entonces yo primero me voy a pinchar acá atrás, simplemente como para empezar la cosida. Entonces, para que me quede este nudo acá atrás, ¿no? Y entonces me voy a ir a pinchar aquí, justo donde empieza esta curvita, miren. Así, ¿ya? Entonces, si acá le di la puntada ahí en esa curvita, acá también, pero voy a coger solamente la cadena de la parte lebrita, de la parte interna sería, ¿no? Para ir cosiendo así. Ya les voy a mostrar de mejor manera. Miren, y ahí ya se une así, se empata. Entonces, miren, aquí está la cadenita, ¿no? Cojo solo la cadenita interna y la interna del otro lado, así. Miren, y paso. Ahora cojo de nuevo la cadenita interna y la interna del otro lado y paso. Así. Y así, miren, me voy a ir cosiendo solo hasta llegar aquí, hasta donde empieza esta cosita aquí doblada, ¿no? Miren, ya le cosí solo hasta ahí. Ahora vamos a esconder la hebra y rematar. Y así nos quedaría, miren, el trajecito, ¿no? Ahora vamos a tomar un estambre de color azul, azul eléctrico, azul fuerte. Y vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a hacer 15 cadenas. Listo, aquí ya hice las 15 cadenas. Miren, vamos a hacer 2 puntos ahora deslizados. 1, 2 puntos. Estoy aquí llena, miren, de silicona. 2 puntos. Ya, ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a hacer un medio punto alto. Un medio punto alto. Ahora voy a hacer otro medio punto alto. Ahora voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y finalmente voy a hacer 2 puntos deslizados. 1 y 2. Eso sería todo. Si ustedes van a coser, dejen hebra larga, y si no, deben cortar la hebra y le vamos las hebritas a esconder tras de este tejido, tras del tejido. Es el derecho, aquí le vamos a esconder con la aguja. Y bueno, así nos queda, miren, esta pieza, ¿no? Parece como un boomerang. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacerle así tipo como un... Solo le vamos a doblar así en la mitad. Miren, que nos quede así. Y aquícito le vamos a pegar o a coser. Listo, miren, así, que nos quede así. Entonces esta parte, vamos a esta piecita a pegarle aquí. Miren, aquí en la mitad del cuellito, donde empieza el cuellito, para que simule como que fuera un pañuelito, la pañoletita que está amarrada y sale así. Entonces esta partecita le vamos aquí a pegar o a coser. Y miren, así ya nos quedaría pues esta partecita de aquí
Miren, quedaría como un pañoletita. Y bueno, así nos queda el cuerpito, ¿no? El cuerpo ya estaría terminado totalmente. Pues este tutorial, como los demás, va a tener dos partes, dos videos. Entonces esta es la primera parte y en la segunda parte haremos todo el resto de piezas y los detalles de la cara, etcétera, ¿no? Bueno, espero que te haya gustado esta primera parte. No te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita, de dejarnos un me gusta, un mensajito y de compartir este video, ¿no? No te olvides de seguirnos también en las demás redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook. Estamos como Amigurumis Castillo. Te agradecemos mucho por ver este tutorial. Cuídate mucho. Bye bye.